Hombres y mujeres del mundo. Primer sábado del año 2025. Esperanzas e ilusiones. Cambios, transformaciones en el mundo económico, social y hasta político. Interrogantes por toda parte. ¿Qué será del globo terráqueo? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué ocurrirá con esta guerra que sigue latente, donde los sectores o naciones del mundo empiezan a ser más enérgicos, más egoístas? ¿Qué pasa en el mundo donde el terrorismo sigue por sus anchas? Muerte por aquí, muerte por allí. Deslealtades de nuestros gobernantes. Formas extrañas de comportarse de los integrantes de partidos políticos y de los llamados líderes del mundo. ¿Qué podríamos esperar de una sociedad como la nuestra, que se empecina en no educar a sus hijos, en no permitirles que se introduzcan en el mundo de la ciencia, del arte y de la producción? No es difícil comprender en ese contexto por qué se va apoderando de prácticamente todo el caos, la desesperación y la frustración colectiva. En esto la política como práctica noble juega un papel importante. Juan Bosch decía: la filosofía puede ejercerse en la cabeza de una persona, pero la política solo puede hacerse en medio de toda la sociedad. Por esa razón la política es una ciencia y también un arte. Hay que estudiarla, hay que analizar la sociedad, estudiar al ser humano, que se realiza en el tiempo humano, en el de los hombres y las mujeres. Y a lo largo del tiempo la suma de los hombres y las mujeres han dado tantos cambios y tan grandes que el que no se dé cuenta de que los cambios sociales se producen en el seno de la historia no puede dedicarse a la política con éxito, porque nunca comprenderá lo que pasa alrededor suyo. Es bueno saber que la política es una zona de la cultura al servicio del hombre. Por eso, quien la practique debe discurrir por cauces éticos, morales, o sea, ser honrado, ser noble, ser digno. A través de ella debemos provocar el nacimiento y desarrollo de la gran escuela que coadyuve a forjar una sólida conciencia en el pueblo y a fortalecer su calidad moral, que nos permita a nosotros comprender que la política, como práctica pura al servicio de los mejores intereses del pueblo y de la patria, resplandezca en cada hombre y mujer. Por tanto, debemos empeñarnos en ser maestros y enseñar por qué vivimos como vivimos y qué nos corresponde hacer para poder superarnos. El ideal ético-político, consustanciar a un maestro, a uno que enseña, o sea, un pedagogo, de primacía a los más nobles valores del ser humano. Hacia ellos debemos recurrir. Por tanto, estamos llamados a hacer de la política y la ética
un fuerte bastión. Recordarán que citamos a Aristóteles, un sabio de la vieja Grecia, de la antigua Grecia, cuando nos referíamos a subordinar la moral a la política. Ese sabio es quien nos hace comprender que toda fuerza moral de bien está sustentada en lo que denominamos ideología, o sea, un pensamiento, un criterio definido. Esa ideología se canaliza a través de la figura jurídica que llamamos Estado. Te he hablado en otra ocasión de la figura del Estado, y para dirigirlo hay que crear un gobierno al que se llegue por medio de un partido político o de la concertación de fuerzas políticas o por otras formas de lucha. Por esa razón se podría decir que estamos ante tres figuras que forman un triángulo y se entrelazan entre sí. Y su vértice superior se encuentra el Estado, y en los dos vértices, o sea, ángulos inferiores, de un lado el gobierno y el otro lado el partido. Y dentro de los tres lados se encuentra lo más grande, lo más digno, el pueblo. El Estado es el conjunto de leyes que rige la vida de una sociedad. Es una maquinaria de poder y como tal tiene un plano en el cual se describe su funcionamiento. Surge la pregunta: ¿cuál es ese plano? Pues nada más y nada menos que la Constitución de la República, en cuyas páginas apreciamos en qué forma está organizado el Estado y a cuáles intereses responde. Nos habla de tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que ya te he hablado en otras ocasiones. En nuestro país la Constitución ha sido considerada por algunos como un simple pedazo de papel que se cambia con las ambiciones personales de quien ostenta el poder, o en complicidad con los intereses de grupos económicos afines que se sienten estar por encima de la Constitución misma de la República. Aunque para muchos gobierno y Estado es lo mismo, podemos afirmar que no es así. El gobierno es el administrador del Estado, y entre él y el Estado existe una relación parecida a la que hay entre una sociedad comercial organizada sobre la base de cuotas o acciones y la persona que está al frente de ella con el cargo de gerente. El gerente dirige, el presidente de la República dirige. Las juntas de socios cambian a los gerentes, pero la sociedad no desaparece más que cuando se presentan las causas que se establecen en la misma ley. Los gobiernos, por tanto, son transitorios, pasan cada 4 años, pero el Estado no. En el contexto que hablamos, el Estado siempre permanecerá. En todo país hay gobierno. Surge la pregunta: ¿para qué un gobierno? Pues quiero que sepan, para buscar dignificar la vida de los ciudadanos. El gobierno está en la obligación de defender los intereses del pueblo. Su verdadera función es la de dirigir políticamente a un país, y debe hacerlo de forma correcta y vigilar porque cada hombre y cada mujer que lo integren reúnan la calidad moral y la capacidad necesaria
bajo el principio de que en su condición de administradores están llamados a ser servidores, honesto, pulcro y digno de una sociedad. Esos administradores, que son los ministros, directores nacionales y demás integrantes del gobierno, deben enarbolar como banderas victoriosas la honestidad y la justicia. Pues el único modo que tenemos los pueblos de ser felices, decía el padre de la patria cubana, José Martí, si los pícaros se dieran cuenta de qué útil es ser honrado, serían honrados. Termina la cita. Dentro de esos administradores está, por supuesto, quien preside el gobierno, el presidente de la República. Sus valores morales determinarán su conducta en la administración pública y su conciencia lo guiará por buen o mal camino. Un presidente no debe dejarse arrastrar por el sentimentalismo ni por el amiguismo para configurar su gabinete, o sea, los hombres que serán primero ministros, directores, trabajadores del pueblo a través del gobierno. No, ese presidente debe buscar los mejores hombres y mujeres del pueblo, que hayan sido reconocidos como ejemplo de fuerza moral y con capacidad de poner en marcha para bienestar del propio pueblo todos los recursos del Estado. En el triángulo que hicimos mención hace un momento, decíamos que en uno de los dos vértices inferiores está el partido. Pues bien, en estas democracias liberales, los partidos se constituyen en los más importantes medios de expresión de las inquietudes y anhelos de la opinión pública. Los partidos son, por así decirlo, los canales naturales de comunicación entre gobernantes y gobernados. El partido político es como una correa de transmisión. Está llamado a levantar la voz en defensa de los derechos esenciales del pueblo. El partido es el instrumento fundamental para conquistar el gobierno y dirigir el Estado. Si este último es bien dirigido, o sea, el Estado, si es conducido con honestidad y dignidad, se beneficiarán las clases sociales, los empresarios, los trabajadores, los pobres, los campesinos, todos se beneficiarán entonces de todos los intereses que deben enmarcar para bien de los sectores que intervienen en la producción nacional. La función primordial de un partido político, con sanas intenciones que tenga, es la de organizar al pueblo para que éste sea protagonista de su destino. Según un gran tratadista, o sea, un gran pensador, un gran escritor, un partido es un grupo de hombres unidos a fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional sobre la base de algún principio particular en el que todos ellos coincidan. Los partidos no surgieron para comunicarle al pueblo los deseos de las autoridades, sino para anunciarles a las autoridades los deseos del pueblo, o sea, al contrario. Un partido político es la reunión de hombres y mujeres que persiguen coincidir en objetivos similares, unificar sus ideas para emprender proyectos que permitan el desarrollo material y espiritual del pueblo
y el engrandecimiento de la patria. Los partidos deben crearse para servirle al pueblo, no para enriquecerse con su sudor, no para marginar a las grandes mayorías, no para atropellar a ningún ser humano. El profesor Juan Bosch, en su libro El Partido, Concepción, Organización y Desarrollo, señala, refiriéndose a la organización política que fundara el 15 de diciembre de 1973, decía, es un partido formado por hombres y mujeres que tienen conciencia no solo de que la sociedad cambia y se mueve sin cesar en dirección de tal o cual cambio, sino que tienen además la voluntad de ser agentes vivos de cambio que conviertan al pueblo dominicano en una sociedad libre en todos los aspectos y quieren ser y han resuelto ser los que provoquen, dirijan a la nación de su país. Qué pena que no ha ocurrido lo que Juan Bosch soñó. La filosofía puede ejercerse en la cabeza de una persona, pero la política solo puede hacerse en medio de la sociedad. Como vemos nosotros, un partido no surge para alimentarse del patrimonio, de los intereses de un pueblo, sino en considerar que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El partido político que se aísla, se aleja, se distancia del seno y del corazón y del alma de un pueblo, podrá llamarse un comercio, cual que sea su nombre, menos un partido político de masa y que alimente los ideales y los sueños de un pueblo. En nuestro país se olvidaron los principios, principalmente en aquellos partidos que surgieron de los ideales y de los sueños de Juan Bosch. Han actuado igual que el pasado. Han negado la esencia de la honradez y la lealtad, de ver al pueblo como su amo, de ver al pueblo como el dueño, de ver al pueblo como el soberano, el propietario de su patrimonio. Pero no, se convirtieron en negociantes, no todos, pero muchos. Saltan de un partido a otro, de acuerdo a quién gobierne y cómo gobierne. Buscadores y trepadores de fortunas, ignorando, alejándose de los sueños de un pueblo que quiere ver que sus hijos los eduquen, que lleguen a las universidades y hagan doctorados y maestría, que puedan irse a otras latitudes del mundo con el soporte del Estado a través del gobierno. Le niegan al pueblo el derecho a una salud gratuita, humana y con el derecho para bien de todos los hombres y mujeres y los hijos de esta patria. Le niegan el derecho a soñar en estabilidad económica, porque le niegan el derecho a los envejecientes a vivir con dignidad y orgullo sus últimos minutos del andar de la vida, porque no cuentan con pensiones dignas ni casas para envejecientes. Les niegan el derecho a los trabajadores a la sindicalización, aunque se pregone en la Constitución y en el Código de Trabajo. Implementan el individualismo y el yoísmo hasta en los mismos sectores y en las familias de los pobres, para que nadie piense en la solidaridad y en la lealtad entre uno y otro. Por desgracia nos mienten constantemente y por desgracia no hay un minuto que transcurra que no haya un escándalo de ladrones que se han aprovechado del patrimonio del pueblo, del dinero a invertir en la educación, en la salud, en el desarrollo integral, en la agricultura y nuestros canales. Gobiernos van y vienen y no le dejan al pueblo ni le presentan un plan de nación con un programa
que se orqueste y se diga lo que vamos a hacer de aquí a 30, 15, 20 o 5 o 10 años. Llegamos sin un plan, solo con palabrería para embobar a un pueblo. Hay 3 principios esenciales en el humanismo de la política: no mentir, no traicionar y no robar. Y aquí estamos como pueblo, que no somos pueblo, porque nos mienten, nos traicionan y nos roban constante y permanentemente la sangre del pueblo, el sudor de los trabajadores y todo lo que plantean y presentan con mucho esfuerzo la gran mayoría de nuestros empresarios e inversionistas nacionales. Ojalá que nos detengamos y en este 2025 nuestro pueblo empiece a tomar conciencia de lo que es la política, el valor de la política como ciencia y como arte, y busque cómo autoeducarse, porque esos líderes políticos no se van a preocupar ni a interesar jamás en educarte, ni en concientizarte, ni en ayudarte a comprender el valor real de una fuerza política que ame al pueblo, que se deba al pueblo y que surja de las entrañas del pueblo, con militantes que vivan en el corazón y en el alma de las familias del pueblo dominicano, en los hogares del pobre, de la clase media, del campesino, del rico, del trabajador, para que un día podamos caminar unidos y abrazados hacia un mismo objetivo, la construcción de la gran patria, con paz, solidaridad, lealtad, con un gran régimen de seguridad social y con una justicia plena y la equidad para bien de todos. Ojalá que tú me escuches y comprenda lo que te trato de decir, lo que busco llevar a tu conciencia, para que un día viva en un país libre, soberano e independiente. Hasta el próximo sábado, hombres y mujeres del mundo.